Hola, te damos la bienvenida a Creatividad en Apuros, el podcast que hacemos Sofía Hescher y quien les habla, Clarisa Herrera. Si tenés un emprendimiento, generás contenido en las redes o simplemente querés mejorar tu performance creativa, este es el espacio para vos. Con la mirada de las neurociencias vamos a hablar de procesos de creación y de obstáculos y de soluciones prácticas para generar más y mejores ideas. Bueno, Sofi, hoy quisiera que nos podamos enfocar en la cuestión de los caños de la creatividad. A mí me gusta decirle los caños de la creatividad a lo que en realidad formalmente se llama redes neuronales de la creatividad. ¿Cómo es el funcionamiento de estos circuitos que generan a nivel cerebral nuestras ideas, nuestro pensamiento creativo? En este sentido, me parece que donde podemos empezar es la existencia de un gran mito es que nuestro cerebro genera ideas solamente a través de un hemisferio, o sea, una parte del cerebro es el que genera toda la cuestión, el motor de la creatividad. Sofi nos va a explicar un poco si esto es así, y también de si es sencillo, si es complejo, de si hay que ser de una determinada manera o tener ciertas características o aptitudes para poder llegar a ser creativos. A ver, Sofi, alumbranos un poco. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando acá han visto ese famoso dibujo del cerebro que te muestra al hemisferio izquierdo como todo casi que con colores fríos, casi que con lenguaje de programación, todo duro, representando las ciencias exactas como lo racional, y el derecho con colores, pinceles, mariposas, más o menos? Es una imagen que encontramos en muchos lugares y es esto que se perpetuó durante bastante tiempo de que el hemisferio derecho es el más creativo y que tenemos que entrenar ese hemisferio para tener mejores ideas. Sepan que hoy esto ya está como medio tirado abajo, de hecho no se ve de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que en los últimos 15 años todos los estudios y técnicas para estudiar el cerebro avanzaron muchísimo, muchísimo. Y además también la cantidad de investigaciones en creatividad avanzaron. Pero lo que pasaba, en su momento, lo que, lo que hacían, perdón que se me lengua la traba, era investigar solamente partecitas cortitas de la creatividad. Entonces, imagínense que la creatividad es algo tan grande, involucra tantas acciones, tantas operaciones mentales, que no la podemos reducir solamente a un momento. En ese momento estudiaban solamente el momento en que aparecían, por ejemplo, caía la idea de la conciencia, y ahí veían que en ese momento había un cambio de actividad eléctrica en el hemisferio derecho. Hoy sabemos que para pensar ideas necesitamos activar redes neuronales grandes, que ya están estudiadas, no son solo para la creatividad. Por ejemplo, está la red neuronal ejecutiva. Es la red neuronal que conecta sobre todo algunas áreas de la corteza prefrontal con otras, y es la que ustedes utilizan cuando están con el foco afuera en ejecutar. Ejecutar. Están en la reunión, pasan a escribir el mail, van y buscan el agua, salieron a buscar a su hijo, están con el foco 100% en el hacer y en el afuera y en la atención. La ubican creo que perfecto cuando la usan. Pero después hay otra red que se activa en la creatividad, muy importante. Un investigador que me gusta mucho, Scott Barry Kaufman, hasta le decía la red neuronal de la imaginación. Es la red neuronal por defecto. Tiene una historia loca esta red neuronal, porque no se descubrió hace tanto tiempo. Antes se creía que solo el cerebro funcionaba cuando estamos con esto del ejecutivo, cuando estoy haciendo algo en el afuera. Pero pasaba que cuando las personas las estudiaban, cuando hacía las resonancias magnéticas funcionales, cuando la persona a veces estaban esperando para que hacerle algún experimento o para hacer una medición, de repente veían que a pesar de que la persona estaba sentada mirando el techo, esperando, había un montón de actividad cerebral. Y sí, obvio. ¿Cuántos de ustedes estamos mirando el techo pero soñando despiertos? Activando nuestra corriente de pensamientos interna, pensando en un montón de cosas. Cuando nuestra atención está puesta hacia nuestro adentro, se activa esta red neuronal por defecto. ¿Saben dónde más la activan? Cuando, por ejemplo, leen ficción,
que activa la imaginación, cuando duermen, cuando ustedes se quedan colgados mirando por la ventana, que con lo que les decía, el mind wandering, soñar despiertos, cuando están en la ducha y piensan en otra cosa, ahí vamos relacionando. ¿Por qué? Bueno, entonces en principio, porque la situación que se nos plantea muchas veces a los equipos, a los emprendedores, cuando necesitamos generar ideas, es justamente que no siempre se dan estos entornos. Digo, a veces está este entorno ejecutivo muy fuerte, tengo un deadline, tengo que entregar algo, digamos, estoy urgida, pero por otro lado, vos nos hablas también de la necesidad de otro entorno, ¿no? Se me venía a la cabeza el famoso libro que tengo acá del Camino del Artista de Julia Cameron, que habla de los bloqueos creativos, y dice justamente que necesitamos nutrirnos de otras cosas, de otros estímulos, como para que esta red neuronal o esta parte de nuestro cerebro funcione. Incluso habla de los espacios de vacío, ¿no? De la importancia de hasta el mindfulness o de porque cada uno necesita, qué sé yo, puede ser tomarse una birra, puede ser jugar al fútbol, puede ser mirar una serie o caminar en la naturaleza, ¿no? Y acá tiene que ver con, no tanto con solamente la parte neuroanatómica cerebral que uno activa, sino con las funciones cognitivas que se usa para la creatividad. Problema, voy a pinchar un globo. En realidad el cerebro no le es tan fácil ser mucho más disruptivo y original. Sí, obviamente la creatividad es una habilidad inherentemente humana, en nuestra capacidad de supervivencia y adaptación, pero para poder ser completamente disruptivos y originales no es algo que hacemos así fácil de la nada. ¿Por qué? Ustedes imagínense que el cerebro de ustedes es como una gran biblioteca para almacenar información, sobre todo la memoria de largo plazo. Es el lugar donde vamos almacenando toda la información que conocemos, que hay información de todo tipo, porque hay experiencias ustedes que han vivido, hay también información de conocimiento de información, de acciones. Las acciones que uno aprende a hacer también están guardadas. Y uno cuando crea una idea nueva, va a esa biblioteca suya y las recombina de una forma para un objetivo que tiene enfrente. Entonces, generalmente crean con la información que tienen en esa biblioteca. Lo que pasa es que el cerebro humano, la memoria humana, es altamente asociativa, le decimos. Entonces, la diferencia por ahí con una inteligencia artificial, que queda por otro capítulo. Pero, ¿qué pasa entonces? Ustedes imagínense que esa gran biblioteca de ustedes está ordenada por categorías. Igual que la biblioteca que necesitan por eficiencia, o cuando van a una librería que tenés sección literatura, sección deporte, sección libros de cocina. El problema es que generalmente activamos una de estas categorías por vez. Entonces, y esto más allá que lo he leído en libros, investigaciones, lo comprobé, no científicamente, en ciertos momentos históricos, uno pasaba por todos los procesos de innovación, brainstormings en las organizaciones, y es como que las mismas ideas siempre se repiten. Como el cerebro es tan asociativo, tan de guardar la información similar en un lugar, como que vos aprendiste que tal problema, vos no vendés, esto se arregla con A, B y C. Ese es el problema. Problema de ventas, bueno, entonces, ¿qué hago? O activo tal campaña, o llamo al coach, o hago esto. Pero si pudiéramos activar las otras estantes, las otras categorías de información diferentes guardadas en nuestro cerebro, ahí es donde empezamos a generar ideas más originales. En un momento alguien agarró y dijo, mezclemos el esquí con el agua y salió el deporte esquí acuático. Eso es lo que necesitamos lograr, pero no es algo que vayamos a lograr si estamos en las corridas en el día a día sin darnos tiempo. Digo, me queda entonces, me encantó la metáfora de los estantes porque uno entiende o de repente me imaginé mi cerebro tratando de generar una idea nueva y buscando la información siempre en el mismo estante. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estimulo yo mi capacidad de buscar esto en distintos estantes? ¿Qué necesito de la afuera? Y luego la pregunta que se cae de más dura es,
por eso existen quizás las duplas creativas o los equipos donde hay mucha más gente que puede nutrir como de diferentes estantes, pero durante una conversación, ¿no? O sea, que puede hacer de esto un proceso divergente, porque parecería que lo homogéneo, lo que es todo igual, tiende a generar resultados similares y no disruptivos. Y acá hay varias cosas que podemos hacer, que eso es un poco lo que tratamos de a veces de hacer en las técnicas creativas, por ejemplo. A ver, por un lado, y algo que yo creo que estamos viviendo y no nos damos cuenta, que es, hay un libro que se llama Neuroscience de Creativity, está solo en inglés, perdón, después voy a dejar los autores abajo, pero ellos lo que plantean es que uno puede generar como una onda eléctrica en el cerebro diferente que logre activar como mayor, burdamente dicho, como grupos neuronales donde hay información almacenada en la memoria. Pero ¿cómo es? Es una onda eléctrica que en vez de ser más profunda, es como, bueno, de alguna manera activa más y rompe categorías. ¿Saben cuándo sucede? Cuando activamos el soñar despiertos. Me quedo mirando por la ventana con el café, se activa la red neuronal por defecto, empieza a correr mi corriente de pensamientos y de repente aparece este estilo, este pensamiento no tan controlado. Empezamos, ¿viste? O te empieza a correr la cotorra para cualquier lado. Estos momentos son muy importantes. Son los momentos de incubación, momentos de vacío, de baja carga cognitiva, baja carga mental. Yo salgo a caminar y dejo que la mente ahí corra. Salgo a hacer lavo los platos. Salgo a hacer algo completamente diferente, pero importante, de bajo esfuerzo mental. Y a veces hasta lo retomas al día siguiente y todo eso permitió que vos de repente hayas recombinado categorías. Esa es una. Busquen espacios de baja carga cognitiva. La dos, muy bien clara y lo que vos dijiste, hay que buscar información diferente. Porque imagínense esto, cuando yo estoy tratando de resolver, estoy armando una presentación y necesito una manera muy diferente y convincente después para presentar eso, y no se me ocurre nada. Sí, yo puedo ponerme a leer, por ejemplo, una nota de cómo alguien hace algo completamente diferente. No sé, cómo en Japón se ponen kioscos y logran venderlos. Y leer algo completamente, o salgo a caminar y miro cómo venden en las góndolas del supermercado. Todas esas cosas distintas van a activar grupos neuronales míos. Porque yo lo veo y voy a activar todo lo que yo tengo almacenado sobre eso que estoy viendo y ya voy activando también otra información en la mente. Entonces, o lo buscamos forzado, que eso hacemos con las técnicas de creatividad, buscamos estos espacios de vacío. Esas dos. Me gusta porque nos queda tarea, digamos, nos queda tarea. Por un lado, buscar este espacio de vacío. Digo porque el espacio de vacío me parece que no está tan legitimado, ¿no? En nuestra agenda. O sea, no es un permiso que todas las personas en sus trabajos tengan, sino que es visto como una pérdida de tiempo, como algo improductivo. Entonces, tener el espacio en la agenda para lo vacío parece como contradictorio, como un oxímoron en un principio, pero por un lado es lo que estamos diciendo que necesita el cerebro. Y por otro lado también nutrirse de actividades incluso lindas, ¿no? Así, me estoy dando una vuelta por, no sé, por el cine a ver lo que están viendo, o qué es lo que hay en arte, o qué es lo que hay en teatro, o qué es lo que hay en otras disciplinas que no tienen nada que ver con la mía, pero de la cual, sin embargo, me puedo nutrir porque algún formato de esa otra disciplina puede aplicarse a la mía, ¿no? Sí, y tenemos que romper esto social de que se ha puesto, es la era de la productividad, y ahí ya me está diciendo algo social del qué pasa si bloqueo 2 horas mi agenda y no hay nada, qué sentimos por la norma social de ser productivos. Pero les quiero también contar un tercer mito que a mí también me llamó la atención cuando lo estudié. Es un estudio que después también les voy a dejar acá la referencia, que lo que trataban
Cuando estudian las personas más creativas, ¿cómo lo definen? Agarran a personas, les hacen test de pensamiento divergente. Por ejemplo, les doy un ladrillo y ustedes tienen que poner cuántos usos e ideas se les ocurren diferentes para ese ladrillo y agarran a las personas con las ideas más originales o mayor cantidad de ideas y las estudian después con resonadores, con un montón de formas que tenés de neuroimágenes o para estudiar la actividad cerebral. Y lo más curioso que encontraron que cuando estudiaban a las personas, les decían en ese momento resolver un problema creativo, y medían la actividad eléctrica de estas dos redes neuronales que yo les conté, nosotros creeríamos, por naturaleza, que la gente más creativa es la que activa la red neuronal por defecto, la que se cuelga más fácil, como el famoso que sueña despierto por todos lados, el que está todo el día en las nubes, pensando fuera de la caja, tirando todo tipo de ideas, encontraron que no. Acuérdense que la ejecutiva yo les conté que es me estoy en la afuera, me estoy enfocando, estoy pensando, y la otra, cabeza a las nubes. Encontraron que los más creativos podían activar las dos redes casi en simultáneo, como switchando. Tuk, 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 tuk. Esto por ahí no les parece tan llamativo, pero nos enseña otro mito de la creatividad, que no es simplemente ir con la mente volando pensando ideas locas, sino que también cuando esas personas que activan eso, pero también activan rápido la ejecutiva, es casi como pienso una idea, pero con mi control de impulsos, control inhibitorio, me doy cuenta que no es tan buena, y después pienso otra, pero esto lo podría hacer de una manera, pues pienso entonces cómo estructurarla. Son las dos al final. O sea, para ser creativos necesitamos esto de poder volar alto, pero también a la vez tener una pata aterrizada de estructura, cómo la planifico, cómo la hago, hasta de lo más chiquitito. Eso es lo último que quería decir. Bueno, entonces tenemos que tener un vuelo más flexible, lo que estás diciendo, me parece, ¿no? Ni tan alto ni tan bajo, como que hay que ir regulando un poco para dónde se va. Bueno, Sofi, nos quedamos con tarea. Creo que estos puntos que decíamos recién, de liberar nuestra agenda y tener el vacío como cada uno quiera, tener ese vacío cognitivo, pero también de nutrirse de otras cosas, me parece que son cuestiones muy, muy importantes para generar más y mejores ideas, que es la idea de este podcast. Gracias, Sofi. Muchas gracias a todos.